Hoy volvemos con Camila de nuevo para hablar sobre... Porque otro invitado le canceló. Sí, porque otro invitado lo canceló, así que toca maniobrar un poco, improvisar. Entonces, el día de hoy vamos a hablar del Erasmus, de cómo ha sido su proceso, desde que ha entrado hasta que ha salido, todo el proceso enterito. Así que, para empezar, ¿cómo te eligieron de Erasmus? O sea, ¿cómo fue el proceso de querer hacer un Erasmus y luego que te cojan y vayas de Erasmus? Pues sí, el proceso de Erasmus creo que es igual en todas las universidades de España, creo. Pero sí, a nosotros nos hablaron de la opción de Erasmus el primer año y el primer año me interesó mucho. Entonces ya luego decidí en qué año quería ir y pues decidí que en el tercer año de carrera, en el segundo semestre, porque sí, no sé, ya había avanzado en la carrera y tal. Es como que creo que es el mejor momento y la mayoría de gente lo toma el tercer año y el segundo semestre. Luego el proceso de elección, sí, o sea, es hablar con la oficina de Erasmus y ya tienes un listado de destinos a los que puedes ir y también que tienen tu carrera. Entonces, sí, creo que mi opción principal era Portugal, pero ya luego hubieron varios cambios y al final mi destino fue Italia, en Florencia. Y sí, ya lo completé y he sobrevivido. Bien, bien. Pues, ¿algo que comentar sobre cómo te han elegido, el por qué, cuándo, cómo? A ver, al final es muy importante tu nota académica. Académica, sí. Porque si entre más alto estés en la tabla de las notas y de lo académico, y también los idiomas que hables, más oportunidades tenés de que te elijan en el destino que vos querés o en uno que hace better fit para tu, yo qué sé, currículum, portfolio y todo eso. También otra cosa que para... ¿Importa tu portfolio? Sí, mucho. ¿Portfolio, pero A en ver, tu grado sí. o en general? A ver, porque al final del día, en mi grado y mi universidad y todo eso, Para los que no sepan qué estás estudiando. estoy estudiando diseño de producto. Diseño de producto, súper top. Gracias. Sí, porque soy en un grado de diseño, entonces el portfolio importa muchísimo. Muchas veces, y es lo que hemos analizado con muchos de mis amigos, importa mucho más que las notas. Porque es como que el manejo de programas, todo lo que sepas hacer está en tu portfolio. Como que es un resumen todo. ¿Pero el portfolio lo mandas a algún lado? Sí. O sea, para el Erasmus te piden tu currículum, tu portfolio, luego una carta de motivación y luego tus transcripts o tus notas. Entonces, bueno, a mí en mi Erasmus fue un poco más complicado, por decirlo así, porque me tenía que enfocar muchísimo en lo académico. Como que muchísimo. Pero la nota. No la nota, pero sí, o sea, mi asistencia era obligatoria, luego mis jornadas eran muy largas, las clases estaban bastante pesadas porque por el portfolio me eligieron en cursos más avanzados. Entonces, sí, que al final, pues, sí, me tuve que enfocar mucho en lo académico, pero sí, aprendí muchísimas cosas que pues aquí no voy a ¿Hay decir. un cheat code para que te metan el Erasmus? Por ejemplo, si yo quiero y soy mal estudiado, estudiante promedio, digamos. Estudiante promedio y, bueno, quiero hacer un Erasmus, digamos, en Estados Unidos, con pues un semestre. Hay un cheat code, te va a dar con X personas, o sea, porque hemos mencionado aquí la importancia de los contactos y realmente pues una forma a llegar a esos Erasmus, a esos lugares de otra forma más fácil, dicha de esa forma, de una manera más fácil, o por ejemplo conoces un profe que ha estado ahí, conoce a otros profesores, por ejemplo. A ver, mi cheat code, por decirlo así, sería... ¿Qué cheat code en español qué sería? Hack, no es O hack, tip, vale, sí. No, sí, como que un atajo. Un atajo. A ver, para mí sería tener un muy buen portfolio y luego saber idiomas. Y ya luego hablar con tu coordinador de Erasmus y que, digamos, sí, hablar con él y darle a entender como qué es lo que querés, por qué lo querés hacer y todo esto. Y también en tu corte de motivación es algo también que importa bastante. Y sí, eso. Y ya luego quizá, no sé, muchas veces vienen profesores de, por ejemplo,
viene un profesor, un ejemplo, de Italia a dar un Erasmus aquí, porque hay muchos profesores que vienen de intercambio a dar charlas y cosas así, que también al conocerlos a ellos puede ser que... Si tengas preferencia, imagino. Sí, que te ayude en el momento de aplicar. Estas personas quizá aplicas a una clase de él y él quizá ya conoce tu portfolio. Y ya te conocemos como persona, entonces dice como que, bueno, es un buen estudiante, pues... Lo cojo. Que venga, entonces tenés como que más puntos de que te elijan. Según yo. Vale, llegas a Italia. Quieres pillar un piso lo primero, ¿no? Sí. ¿Y qué pasó? Me estafaron. A ver, nos estafaron a todos. A mucha gente los estafan. Suele ser bastante común, ¿En desafortunadamente. los Erasmus o solo en Italia? En Italia, más que todo. Pues porque la magia de Italia. Pero sí, me estafaron tal, al final no era... A ver, me enviaron todos los documentos. ¿En serio? Falsos, imagino. Sí, eran falsos, pero es que, a ver, me enviaron el contrato, me enviaron todo, como que, a ver, sí, el contrato lo pueden falsificar fácilmente, pero también me habían enviado el DNI. En italiano. Sí, o sea, en Italia, sí, el DNI, y luego también en Italia tenés un certificado de que sos el owner del piso, el dueño del piso. El dueño del piso, sí, el certificado de titularidad. Ajá, eso. Entonces, sí, también me habían enviado eso, que estaba acorde con el DNI y todo eso, y pues al final era una estafa. ¿Cómo te diste que era de cuenta de que era una Me estafa? dejó de contestar, me ghosteó. ¿Te gustó cuando le enviaste el dinero? Sí. Vale, y luego, ¿qué hiciste después? Después, claro, estaba en varios grupos de Erasmus, tal, les expliqué la situación. Y ahí me escribió una de mis roommates. De tus compañeras de piso. Ajá, de mis compañeras de piso. Bueno, que Futuras compañeras de piso. Sí, claro. Me escribió una chica, tal, que es de México y Japón. Mitad mexicana, mitad japonesa. Increíble, ¿no? Sí, sí. Me escribió y ya luego quedamos como que... y si nos hacemos roomies y buscamos un piso juntas. Entonces sí, ella fue unos días... mis clases empezaban a finales de febrero, entonces las suyas empezaban a inicios de febrero. Entonces ella fue semanas antes que yo a Italia. Y sí, y ya luego fui yo y ya buscamos un piso juntas. ¿Cómo fue el proceso de buscar un piso en Italia? Muy complicado, pero muy complicado porque ya no habían pisos. ¿Llegasteis tarde? Sí, o sea, sí. Pero es que claro, es como si no lo ves en persona, es muy fácil que te estafen. Entonces conozco mucha gente que va antes a Florencia a buscar un piso y así pues no lo estafan. Pero sí, es un poco complicado. Y bueno, sí, al final terminamos encontrando un piso en el centro, que estaba muy bien y el precio también muy bien. Y luego sí, es que hay muchas aplicaciones que te cobran una comisión enorme. Luego si lo buscas a través de alguien te cobran una comisión muy muy enorme y quieren que pagues, yo qué sé, 2 meses de antelación y luego todo en efectivo y muchas cosas. ¿Cómo lo encontrasteis vosotras? Su amiga se puso en contacto con la propietaria directamente y ya luego arregló como ¿Una reunión? una reunión tal, entonces sí, nos pudo alquilar el piso no por medio de una aplicación, sino que en persona. Os instaláis en el apartamento, imagino. Y lo que mucha gente suele decir es que elige bien a tus compañeros porque pues, se te puede liar. Por experiencia personal mía, pues recomiendo también seguir ese consejo porque pueden pasar muchas cosas, vives con gente diferente, o sea, no todas las personas son bondadosas. ¿Cómo fue el proceso? Bueno, mi proceso, a ver, Luna, que es mi compañera de piso, la primera, pues sí, con ella todo bien, nos llevamos súper bien, todo excelente. Y ya luego Maylis, que es la francesa, ella venía incluida en el piso, o sea, ella estaba... Ya estaba en el piso. Sí, ya estaba ahí. Ella empezó clases en enero. Entonces sí, ya estaba en el piso, estuvo un mes sola en el piso. Entonces claro, cuando nosotros llegamos fue como... más personas. Sí. Y sí, a ver, ellas dos son un encanto, o sea, top, mejores roommates que pueden existir. Y ya después sí tuvimos, claro, como Florencia es una ciudad de estudiantes, ahora actualmente hay muchísimos estudiantes, o sea, es una locura. Sí, la mayoría de gente que llegaba al piso
y llegaban, yo qué sé, por un mes y ya luego iban cambiando. Todos eran estudiantes o de arte o de diseño o incluso de finanzas. Y sí, nos llevamos súper bien con todos porque sí, todos eran internacionales. Entonces como que todos estamos pasando por lo mismo. La mayoría de ellos eran o de Europa o más que todo de América, como ¿De Estados de Unidos? Estados Unidos o sí, de Centroamérica. ¿Cuál es la persona más exótica que conoces? Will, 100%. William es un artista que nació en África, pero sus padres son ingleses. Él sí está bastante mayor, o sea, es mucho más mayor que todos nosotros. Pero él está estudiando arte en la Academia de Florencia, entonces sí, él era pintor de retratos al óleo. ¿Con siendo mayor aún estudiaba? Sí, siendo mayor aún estudiaba. Porque empezó a ser artista later in life. Como que al inicio, Más tarde. Más tarde, o sea, no se dedicaba a eso al inicio. ¿A qué se dedicaba al principio? Hacía merch. ¿Vender? Merch, o sea, de camisetas. Merchandising, ¿qué es eso? Ajá, la merchandising, como las camisetas para, yo qué sé, David Bowie. Como, sí, o sea, los artistas suelen sacar camisetas para los fans y tal, y Él lo manejaba. él las hacía y las vendía. ¿Alguna gran mentira o cosas que han dicho pero que realmente te das cuenta de que no es así? Ejemplo, estudiar es muy fácil en Erasmus. Siempre yo también tengo esa idea preconcebida de que estudiar en Erasmus es como muy fácil. A ver, sí siento que depende de cada caso, cada estudiante y la universidad a la que vas. Porque sí, a ver, hay muchos estudiantes que pues No hacen nada. todos sabemos que, no se suelen enfocar mucho. Y sí, a ver, es que depende muchísimo de la universidad, porque claro, en mi piso teníamos 3 casos diferentes, ¿ok? Digamos, yo que tenía que hacer muchas cosas y muchos proyectos y luego mi horario era muy extendido y tenía 1000 cosas. ¿Qué horario tenías? 9:30 de la mañana, 5:30 de la tarde. Claro, porque también tenemos un break de 1 hora, 2 horas y medio, que teníamos que llevar nuestra comida y todo eso. Pero es mucho tiempo, ¿no? Para un... Sí, es muchísimo tiempo. ¿Pero es tu caso o en general? Es mi caso, o sea, de mi universidad. Es tu caso especial. Sí, mi Vale, caso vale. especial. O sea, en general no son así. No, Ok. porque claro, o sea, luego Luna tenía su horario, o sea, mi otra compañera de piso tenía su horario como, creo que tenía clases 3 veces a la semana. ¿Solo? Sí, pero, y como que, no digas eso, 3 veces a la semana y luego sus horarios eran un poco más, eran muy reducidos a comparación de los míos. Y ya luego Maylis también, como tenía un poco sus... ¿Qué estudiaban ellas dos? Luna estaba estudiando Fashion Business. De negocios de moda. la moda, Sí. ajá. Y Maylis diseño gráfico. Entonces, claro, es que depende muchísimo del estudiante y de la universidad. O sea, en fin. Y sí, o sea, también depende mucho de las exigencias que tu universidad te pida. Y también depende de las consecuencias de tu universidad. Porque, por ejemplo, la mía era como... no podía faltar ningún día. Como que era asistencia obligatoria. Que en otras puede ser que eso sea distinto. Pero sí, todo es muy diferente y creo que cada experiencia de Erasmus es muy diferente. Y no sé, creo que todo es aprenderte a adaptarte y tener como marcado tus metas y lo que quieres sacar de eso. ¿Tenías tiempo para viajar, divertirte, socializar? Sí, a ver, si vos sabes organizarte bien, tenés tiempo para muchas cosas. Porque sí, al final, si salía a ver mis compañeras de piso, hacían muchos planes. Muchas veces sí me grababa sus planes, pero otras veces pues no me daba. Pero en general sí, a ver, disfruté mucho. Y sí, a ver, Florencia es una ciudad muy bonita, de que después de la universidad iba andando a casa, o sea, en autobús y luego andando, a mucho vistas y todo eso. Y me tomaba mis breaks de estudiar y trabajar, pero sí, todo bien. Un consejo para ese estudiante que quiera ir ahora o que ya está todo preparado, su destino es Brasil, por ejemplo, o un lugar de Europa, dígase Alemania, dígase Islanda. ¿Qué consejos le darías? Número 1, revisar la equivalencia de créditos. Equivalencia de créditos. Sí, importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en España las clases valen más créditos que en Italia, por ejemplo. Entonces me tocó que tomar más clases en Italia, que también esa fue otra razón.
¿Cuánto valen en España y cuánto valen en Italia? No lo sé, como que en España... Son 6 créditos, si no me equivoco. Sí, son 6 créditos en como que las básicas. En cambio en Italia son 5 o 4. Como que en la clase más básica, ¿sabes? Y sí, también acá tengo otras que son de 8 créditos. Y pues allá las más complicadas eran 8 créditos. Y eso. Entonces eso, y ya luego otra cosa sería socializar, en el sentido de saber socializar, no llevar como que prejuicios, porque al final hay muchos estudiantes internacionales, entonces vas a conocer a muchas personas de muchos lugares, entonces sí es muy importante no tener prejuicios y, no sé, tratar de socializar con todos, hablar con todos, que al final te quedas con muchas cosas de muchas personas y no sé, es muy interesante conocer muchas culturas. Sí, ¿Dirías que es más el Erasmus, bajas más los contactos que los estudios? A ver, es una combinación de ambas. Porque, sí, digamos, yo aprendí muchísimas cosas que no hubiese aprendido en mi universidad aquí, como manejo de diferentes máquinas, formas de diseñar y todo eso, que los métodos suelen ser diferentes, aunque sean países casi al lado. El tema de contactos, al final conoces a muchas personas, muchísimas. Y en mi caso, claro, porque era Florencia, había muchos artistas, muchos diseñadores, y sí, al final sé que va a traer muchos frutos el haber hecho el Erasmus en Italia y haber conocido la cantidad de gente que conocí. Y también es importante tener en cuenta de que el hecho de irte a Erasmus es que te independizas más. Claro, Muchísimo te alejas de más. tus padres, de todo el mundo, el hecho de cocinar sola, tenderte la ropa, limpiar la casa, lo haces tú todo solo. Como... A ver, en mi caso sí, teníamos, con mis roommates nos dividíamos cosas y todo eso. Pero sí, es el hecho de ser totalmente independiente, de estar en un país muy distinto, con un idioma muy distinto. Que claro, en casa hablábamos en inglés. Bueno, con Luna hablábamos en español, pero en general hablábamos en inglés siempre con todos mis amigos. Entonces, practicamos O sea, los inglés, otros idiomas. inglés 100%. Inglés básico, o sea, 100%. Les recomiendo sacárselo. Y claro, y luego en mi universidad todo era en italiano, mis clases eran todas en italiano, mis compañeros todos son italianos, de ahí o de alrededor, Tuviste que aprender algo de italiano. todo italiano. Mis exámenes finales, al final, uno, porque los demás sí me dejaron hacerlos en inglés, pero uno de ellos los tuve que hacer en italiano. Entonces aprendiste de antes italiano, imagino. Sí, Sí y no. sí, no, pero allá lo fui a mejorar. O sea, ya hablabas algo de italiano aquí. A ver, entendía. Tienes lo básico, un A1, A2. Sí, como un B1, por ahí. Un Duolingo. Sí, pero así, un B1, pero sí, al llegar allá tenías que hablar bastante italiano y eso. A ver, no hablé tanto, porque suelo ser bastante vergonzosa, pero me defendía. Y manejar tus propias finanzas, luego qué comes, cómo tu vida, tal, el horario, no sé definir como que un horario. Si vas A mí, por ejemplo, lo que me cuesta es tema de dormir y despertarme, porque el hecho de madrugar yo solo me cuesta. O sea, yo necesito varios despertadores para despertarme. O sea, es, por lo menos personalmente y seguramente a muchos estudiantes, el hecho de despertarse temprano y manejarse el horario de dormir, ¿cómo lo hacías tú? A ver, porque yo tengo, aparte de los estudios, tengo mis proyectos personales, tal, y pues, trabajo. Entonces, claro, yo todos los días me duermo a las 2 de la mañana. Y luego me tenía que despertar a las 7:30. Pero claro, es como, ya es disciplina, ¿sabes? Sí. No lo recomiendo para nada. O sea, desde que salí de clases he estado durmiendo como por semanas enteras. Que tampoco lo recomiendo. Pero es lo que hay. Pero claro, eso sí, es casi todo disciplina. Una vez me quedé dormida. Y ha sido la primera vez que me quedo dormida En todo el Erasmus. en toda la vida, te podría decir. Entonces sí, llegué tarde a clase, pero el profesor chill. Me dijo, no pasa nada. Y yo, ok, toda estresada y sudada, pero sí. Bueno, como hemos tocado varios temas, entonces ya ha llegado el verano, has vuelto. ¿Qué te has pensado hacer ahora, en verano? A ver, sí, seguí. Trabajar, estudiar, Sí. porque hay cursos de verano en las universidades, entonces, por ejemplo, el tema de idiomas.
si quieres estudiar por un Erasmus, irte a Irlanda, Alemania y flaqueas un poco en inglés, puedes hacer un curso de verano. Y así puedes mejorar tu nivel de idiomas y de cara a ese Erasmus, pues mira, ya lo tienes. Sí, la verdad lo recomiendo muchísimo. O sea, al final, sí, el inglés es súper básico. Luego volver a hacer mi portfolio desde cero, añadir productos y cosas que he hecho y esas cosas. Que me van a ayudar en mi año escolar. Y descansar. ¿Vos qué tenés pensado hacer este verano? Yo pues este verano tengo pensado trabajar, de hecho tengo una entrevista después de este podcast, a ver qué me dicen, pero a mí por ejemplo lo que más me fastidia, ¿no?, son los créditos, porque tanto para el Erasmus como para hacer prácticas a un lado te piden sí o sí un mínimo de créditos. En este caso mi grado son 180 créditos. Y hasta que no consigues esos 180 créditos, o no puedes hacer ese Erasmus, o no puedes hacer de prácticas en una empresa pues con tu ámbito académico, ¿no? Tienes que ir pues, o trabajar en un bar, o que muchos estudiantes lo están haciendo, o en algo con poca formación académica, ¿sabes? Sí. Es lo que me preocupa, más me fastidia. Pero sí, también tenía pensado entrenar. Creo que entrenar es una baza básica, ya sea gimnasio o artes marciales, y estudiar para el coche. El práctico para el coche, que me lo dejé así para... Yo también tengo que hacer eso. Sí. Siempre el verano es lo del coche. Sí, el verano siempre hacemos lo del coche. Y bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. El próximo invitado, esperemos que si sale todo bien, tiene que ser un invitado especial, en un lugar especial, y será un episodio especial también. No sé cómo lo nombraremos, pero bueno, en principio tenemos pensado que salga en julio, el siguiente episodio en agosto tal vez, no lo sabemos. Inicios o finales, no lo sé, no lo sabemos aún. Y bueno, si queréis incluso vosotros venir al podcast y ayudarnos en cualquier cosa, unirte a Multitech, donarnos, lo que quieras, puedes escribirme por el link de la descripción o entrar a nuestra página y escribirnos por ahí, no hay ningún problema. Yo soy Emil, ella es Camila y nos vemos en la próxima. Hasta luego.